Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a presentar la nueva pregunta del experto de este mes. Contamos con la presencia aquí del doctor Luis Lehmann. Él es especialista en diagnóstico por imágenes y es Medical Advisor para Latinoamérica de Coyos Medical. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Buenos días, doctor. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenos días para vos también. Y buenos días, bueno, a la hora que sea que estén viendo esto, para la gente de Civim. Y también aprovechar para felicitarlos por esta iniciativa que tienen y que han tenido de moverse en las redes, que me parece que es algo muy necesario para la sociedad y para la gente joven, ¿no? Que también quiere sumarse a esta nueva modalidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas importantes que queremos responder en esta entrevista. Eh, la, la inteligencia artificial es de los campos más nuevos y más actuales que están surgiendo en muchas áreas del conocimiento, pero bueno, principalmente en medicina, y queremos conocer un poco cuál es el origen de la inteligencia artificial, cómo se comenzó a implementar en medicina, sobre todo en el diagnóstico por imágenes. Bueno, la inteligencia artificial en realidad como tecnología teóricamente es algo que está ya con nosotros hace bastante tiempo, ya por los años 1950 el concepto de inteligencia artificial ya estaba dando vueltas en los laboratorios tecnológicos, pero el problema fue que hasta el año 2010 aproximadamente, imagínense la cantidad de años entre 1950 y 2010, fue que no se pudo realizar de manera masiva. Y esto fue gracias a el advenimiento de la tecnología, los procesadores, un montón de cuestiones que nosotros hoy manejamos día a día, desde en el teléfono hasta en nuestra computadora, pero permitieron que cualquiera de nosotros, teniendo una PC de escritorio o una laptop, pueda ejecutar programas de inteligencia artificial. Eso hizo una explosión de toda esta tecnología que permitió que muchas personas en todo el mundo comiencen a querer trabajar con diferentes rubros, entre los cuales estuvo la radiología. Ahora, también, ¿por qué el 2010? ¿Por qué tantos años? Porque tampoco había bancos de imágenes. O sea, no es solo la tecnología para hacerlo, sino la disponibilidad de los datos para poder hacer todos esos procesamientos. Entonces, siempre hablamos más o menos de la década del 10, o sea, 2010 en adelante, que fue cuando todas esas cosas confluyeron para poder ver lo que la explosión que hoy vemos en los últimos, en realidad, 5 años, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a la clínica, a las imágenes y sobre todo a las imágenes mamarias, que es lo que más nos importa, digamos, en este webinar? Bien, la inteligencia artificial, bueno, como bien lo dice el nombre, en realidad lo que está tratando de hacer es aplicar tecnología a las computadoras, que éstas realicen procedimientos que quizás son complejos, pero que hasta podríamos asociar a un ser humano. A mí me gusta siempre hacer esa comparación porque si no a veces nos vamos como en algo muy abstracto, y en realidad la mejor manera de pensarlo es como si pudiéramos darle a la computadora la posibilidad de pensar y aprender, e incluso en algunos casos tomar decisiones autónomas. Entonces, cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, yo le puedo enseñar a la computadora cosas que yo aprendí a ver para que luego ella misma pueda analizar lo mismo, aprenda, y luego en base a lo que yo le enseñe dentro de un algoritmo, ella pueda tomar las mismas decisiones que tomaría yo o incluso a veces mejores. Esto como un concepto básico. Luego han surgido otros procesos nuevos donde la computadora aprende por sí misma, y eso tiene que ver con las redes neuronales que han aparecido también en los últimos años, pero siempre se trata de eso, darle la posibilidad a la computadora de realizar comportamientos inteligentes que tienen que ver con aprender y ejecutar frente a ese aprendizaje. En el caso de imágenes, algo que favoreció, digamos, todo esto, que las imágenes, sobre todo las que analizar ciertos patrones, que busque lo mismo que miramos nosotros con los ojos, así como cuando ustedes ven algo algo hiperdenso, algo hipodenso, bueno, todo eso hay que traducírselo a la computadora para que lo pueda aprender.
y en base a eso tener una respuesta que sería o muy parecida a la que yo tendría e incluso a veces potencia lo que yo puedo hacer o incluso a veces un poco mejor, ¿no? Bien, excelente. Y desde un punto de vista más bien técnico, ¿cómo funciona COIOS, que es a lo que vos te dedicás? ¿Cómo se Ujú. aplica el ultrasonido y en las Bien, imágenes más valiosas? cuando hablábamos de aprendizaje, lo que hemos hecho todos nosotros para poder aprender siempre es el mismo proceso. Cuando uno comienza a aprender radiología, lo que hace es una repetición de casos, lo que nosotros llamamos curva de experiencia. ¿De qué se trata? De ver miles y miles y miles de pacientes para empezar a captar esos patrones por nosotros mismos, que nos enseña un colega o que nos enseña alguien, un tutor, y en base a eso intentamos repetir los comportamientos que nos enseñaron. Bueno, la computadora hace exactamente lo mismo, nada más que le llamamos dataset, lo van a escuchar muchas veces en inteligencia artificial. El dataset es esa cantidad de imágenes que yo le voy a introducir a la computadora para que ella pueda aprender aquello que ya sea o que yo le enseño o que aprenda por sí misma. Lo van a escuchar también como aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, lo que vamos a lograr es que esta computadora con este dataset, que le vamos a insertar en segundos, porque a veces nosotros nos toma años, pero nosotros lo que le hacemos a la computadora es dárselo en un cierto momento. A partir de eso, la computadora lo procesa y entrena su red neuronal, que eso es lo mismo que tendríamos como si tuviéramos nuestro cerebro, bueno, este es un cerebro computacional, se entrena y genera conexiones para que la próxima vez que esos patrones aparezcan, poder tener una respuesta adecuada. Para que esto tenga una respuesta adecuada, se tiene que entrenar, lo mismo que estábamos hablando nosotros. Nosotros tenemos montones de momentos donde como residentes nos hemos equivocado y donde hemos acertado de la misma manera. La computadora hace exactamente lo mismo, aprende a acertar y, y le enseñamos en realidad dónde es que está equivocado, hasta que comenzamos a ver que esos resultados comienzan a tener cada vez más aciertos. Eso es lo que nosotros vamos a buscar para todo modelo y donde en realidad está la vara que ponemos todos para esta tecnología. Siempre que hablemos de inteligencia artificial vamos a buscar ciertas varas de lo que podríamos traducir a nuestro vocabulario de sensibilidad y especificidad. Y eso está dentro de lo que hoy regula la inteligencia artificial. O sea, no es que yo hago un circuito y lo saco a la calle a trabajar, sino, sino antes no tuvo una revisión que permita asegurar cierta sensibilidad y especificidad a lo que quiere decir una eficacia en su respuesta. En Perfecto. el caso, perdón, te dije lo de Kios, sí. En el caso de Kios, por ejemplo, perdón, no sé si No, seguir. sí, sí, en el caso de Kios, el dataset, la cantidad de imágenes que se han utilizado es 1 millón de imágenes de 53 centros de todo el mundo. Ahora, si yo me pusiera a ver cuánto tiempo tiene que pasar en mi vida para yo ver 1 millón de imágenes, ahora imagínense eso y la curva de experiencia que realiza la computadora en poco tiempo. A través de ese 1 millón de imágenes, la máquina aprende a ver lo benigno de lo maligno y luego con otro dataset que se llama de entrenamiento, en realidad, o de prueba, ahí lo que vemos es si con lo que aprendió efectivamente ha realmente tomado patrones que le permiten reconocer con eficacia lo benigno de lo maligno. Bien. Nunca jamás vamos a llegar a ver como profesionales esta cantidad de imágenes o tener esa cantidad de experiencia, ¿no es cierto? ¿Esto requiere algún equipamiento especial para utilizarse? Bueno, en realidad todo depende de los software de inteligencia artificial que estén usando, pero por lo general hoy los rangos van desde un GPU, que ustedes habrán escuchado en algunas computadoras de los chicos gamers, o sea, así fue como se conoció en realidad estos procesadores porque permiten hacer todos esos juegos en 3D. Bueno, para todos esos cálculos matemáticos que realizan para esos juegos, bueno, para lo mismo se le utiliza en inteligencia artificial. Eso por lo general es un servidor que igualmente lo pueden comprar en cualquier negocio de informática, o incluso las laptops hoy lo tienen, pero también hay un rango más pequeño, como es el caso de Kios, donde solo con el CPU digamos, de una computadora lo pueden utilizar tranquilamente. Entonces no estamos hablando de lo que hubiera sido hace varios años, donde realmente se necesitaban equipamientos que eran, digamos, propiedad de pocas personas, ¿no?
Claro, esto hace que sea mucho más accesible en cuanto a costo también, me imagino. Lo podríamos correr en la misma computadora donde estamos haciendo esta charla. Claro. Bien, y un poco, creo que esta es la pregunta que nos hacemos todos y sobre todo los profesionales que nos dedicamos a las imágenes. ¿Es posible que la inteligencia artificial reemplace algún día el ser humano? ¿Es posible que reemplace el médico al criterio del médico? Es una muy buena pregunta y da para 3 charlas más, pero en realidad para lo que es hoy, para lo que es hoy el contexto ético y de regulación y por lo que todavía falta por delante, yo creo que no. No creo que lo veamos en nuestra generación, sinceramente, en este momento. Yo sí creo que lo que va a hacer es va a dividir mucho entre aquellos que sí sepan utilizarla y los que no sepan utilizarla. Yo siempre digo que la herramienta, o sea, perdón, la inteligencia artificial es una herramienta que va a ser así como todos hemos visto el Doppler, hemos visto la elastografía, hemos visto el advenimiento de muchas cosas. Quizás nosotros somos jóvenes y no llegamos a ver la ola del Doppler que venía, por ejemplo, en ecografía. Bueno, ahora viene la ola de la inteligencia artificial. Entonces, va a ser una herramienta que va a permitir, como en muchos otros rubros, para llevarlo al paralelo del chat GPT, por ejemplo, que es una cosa que todos conocemos, no es lo mismo hacer una tarea con chat GPT que aquel que no lo hace. Se va a diferenciar y se va a notar mucho las personas que estén usando inteligencia artificial, ya sea en la eficacia, ya sea en el tiempo que tarden en hacer las tareas, versus aquellas que no lo utilicen. Entonces, me gustaría dejar eso como el punto más importante por ahí para esta charla es no asustarse con la inteligencia artificial, no significa que hay que saber programar, no significa que hay que ser informático, sino que simplemente va a ser una herramienta más que se va a introducir en nuestra práctica diaria, pero que como toda herramienta que utilizamos vamos a tener que saber usar, digamos, los usos, las limitaciones y las regulaciones que tienen, que a la vez seguramente va a llevar a certificaciones en el uso de la misma. Pero Bien. sacar el miedo porque en ese sentido va a ser una herramienta más para esta generación y las que siguen, ¿no? Bien, porque sí, a veces nos pasa un poco, ¿no? Esto uno dice, tanto que yo estudié y ahora me ponen este aparatito que me va a pasar. Entonces, bueno, qué bueno traer un poco de tranquilidad en ese sentido. ¿Cuánta discordancia hay o cuánta discordancia puede ser aceptable entre lo que dice la inteligencia artificial o lo que dice el médico, el criterio que tiene el profesional? Bueno, es una muy buena pregunta, Paula, porque algo que empezó a comenzar o sea, perdón, que pasó y que está pasando en realidad desde que comenzaron los sistemas de inteligencia artificial es que introdujeron algo que por ahí es incómodo para la práctica diaria, que es la aparición de un estándar. O sea, si yo te preguntara a vos o a mí o a cualquiera de los que nos están viendo, cuál es su sensibilidad y especificidad, no estamos acostumbrados a saber eso. ¿Cuál es tu sensibilidad y especificidad como médico? Entonces genera como una cierta incomodidad dentro de lo que es la práctica diaria, pero a la vez se va a introducir, porque ya sea que mi algoritmo tenga un 99% de sensibilidad o un 50% de sensibilidad, eso ya introduce una marca y yo voy a estar por arriba o por abajo. Entonces, aparecen momentos de discordancia y momentos que no, pero en realidad es difícil de comparar porque los médicos por lo general no somos evaluados en sensibilidad y especificidad. Ahora sí, a la hora de lo que es la concordancia o no, más allá de este detalle que estoy diciendo, bueno, uno de los temas que siempre hablamos con los médicos en los entrenamientos, por lo menos de lo que me toca a mí trabajar hoy, es decir, ustedes pueden acordar o no acordar con el algoritmo, porque la realidad es que la responsabilidad civil hoy, digamos, o penal o lo que sea, porque como cualquier acto médico, termina siendo del médico de todas formas. Entonces, por eso de ahí deriva la importancia, como les decía yo, es una herramienta, la importancia de saber qué herramienta está utilizando, quién la fabrica, de manera de saber en qué voy a basar yo como siempre le digo, es una herramienta de soporte de decisión, no es un médico, digamos. Como ustedes tampoco, o sea, pueden seguramente diferir de lo que diga el Doppler o de lo que diga la elastografía o cualquier otra herramienta que utilicen. Bien. Claro, un poco también era pregunta cómo manejar estos casos de discordancia, pero bueno, finalmente la decisión, hoy por hoy al menos, sigue siendo la del profesional especialista.
La próxima pregunta es, además de mejorar el diagnóstico, que eso ya lo sabemos y ya está demostrado, ¿qué otras ventajas o qué otros beneficios nos puede traer utilizar o incorporar inteligencia artificial? Bien, dos cosas que siempre se ven frente al uso de la inteligencia artificial. Uno es, comienza a pasar algo, por ejemplo, te voy a dar un caso muy claro para que sea más concreto. Por ejemplo, nosotros tenemos un algoritmo que es para tiroides, para nódulos tiroides, y por ejemplo, el uso del TRAT, en la práctica está demostrado como ser una de las categorías más subjetivas que hay en el mundo, porque el lugar a donde vamos, a mí me toca Latinoamérica, pero el lugar a donde vamos siempre hacemos pruebas donde vemos qué opina cada persona de una imagen y los hacemos votar. Y esto igual se ve en la práctica diaria, la subjetividad es enorme. Entonces, cuando estas herramientas comienzan a ayudarnos, vemos que empieza a homogeneizarse un poco más la decisión y esto ayuda tanto al médico solicitante, al paciente, a todos nosotros para empezar a concordar un poco más en nuestros criterios. Y por el otro lado, dependiendo qué herramienta estemos hablando, muchas de ellas están apuntadas a aumentar, digamos, la velocidad de producción, pero en el sentido de acortar los tiempos del estudio que el médico luego puede utilizar para otras cosas en el mismo tiempo de atención del paciente. Esos serían básicamente los dos efectos positivos que se suelen ver frente al uso de la inteligencia artificial. Claro. ¿Y cuáles pueden ser sus posibles limitaciones? Perdón, la última parte que no se escuchó, perdón. ¿Cuáles pueden ser las posibles limitaciones que tenga la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial en realidad lo que tenemos que recordar es que es una computadora y está dentro de lo que se llama el machine learning, que sería lo que más se utiliza en estos casos, que significa es una máquina que yo le enseño a hacer algo y solo automatiza lo que yo le enseño a hacer, por ahora por lo menos y con la capacidad de procesamiento que tenemos. Entonces, de ahí es que yo, cuando decía previamente, es una herramienta, tenemos que saber los usos y limitaciones. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en el algoritmo de MAMA de Kio, que es el que nosotros utilizamos como una de las herramientas, si el algoritmo fue entrenado, como lo es, con mujeres de mayores de 22 años, yo no puedo usar el algoritmo en mujeres de menos de 22 años. Y lo mismo si es una mama masculina, lo mismo si ese lugar ya fue operado y es un lecho quirúrgico que cambió las conformaciones. ¿Por qué? Porque justamente el algoritmo se limita a aquello que se le enseñó. Entonces es muy importante entender que es utilizable para ciertos casos y en ciertos contextos. No es algo que sale a aprender y que luego toma conclusiones subjetivas o relacionadas a otras cosas, ¿no? Bien. ¿Y cuáles pueden ser los desafíos a futuro que se puedan plantear con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que uno de los desafíos que hay en realidad sería uno o dos. Uno es obviamente el que vos planteaste, que es, bueno, ¿dónde va a estar la posición del médico frente a todo esto? El desafío es regulatorio desde el lado de las leyes, que esto va tan rápido que no se han ajustado ni las regulaciones, ni las leyes, ni el contexto de cómo vamos a trabajar y qué herramientas se van a validar, quién las va a validar, quién va a decir que este resultado con este algoritmo realmente puede ser aplicado a un paciente, porque en definitiva nunca nos olvidemos que las decisiones que tomamos terminan repercutiendo en la salud de alguien, de un tercero que espera nuestro diagnóstico. Entonces, realmente es un desafío lograr homogeneizar quizás las regulaciones, ya sea internacionales como a nivel nacional, y ponerse al día para poder ejercer con una herramienta muy nueva y que realmente demuestra ser muy efectiva, pero sin dañar al paciente y al mismo tiempo permitir que todos juguemos con las mismas reglas, ¿no? Eso yo creo que es un desafío no solo para la comunidad médica, para la comunidad de cada país en general, porque esto es como que los ha sobrepasado y cuanto más uno va alcanzándolo, al otro día, ya son cambios que se producen en semanas, ni siquiera estamos hablando, o en meses, ni siquiera estamos hablando de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que eran cambios cada un año, cada 2 años, cada 10 años. Ahora las cosas están pasando mes a mes, es increíble. Sí, claramente la tecnología nos está
nos está alcanzando muy rápidamente. Así que bueno, muchas Ujú. gracias, doctor, nos ha sacado un montón de dudas y también algunos miedos, así que te agradezco un montón la entrevista. Bueno, para todos, gracias por seguirnos en Civim. Sí, doctor. Sí, no, quería aclararles eso, perdón, porque realmente esto que decías vos de los miedos, o sea, no se dejen, no se dejen afuera por el miedo de que incluso que algunas personas a veces proyectan de que la inteligencia artificial es solo para personas expertas en informática. Tómenlo como una herramienta más, anímense, prueben, conozcan, vean qué otras herramientas hay, lean sobre el tema, pero lean en el sentido de una herramienta, como les decía. No lo apunten desde el lado de algo que ustedes no van a poder. Cualquier radiólogo está en condiciones de aprender a usar una herramienta de inteligencia artificial. Bien, bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta que tengan para hacerle al doctor la pueden canalizar a través de los comentarios o a través del mail que está en el feed de la página de Civim. Entonces nosotros podemos canalizársela al doctor para ser respondida. Muchas gracias, Sin duda, doctor. estaré disponible. Y nos estaremos viendo próximamente en el Congreso si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego.